to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Control, you don't know me. I am fading unfelt. Es un honor presentarles a la doctora Gladys Janet Gómez González, una destacada profesional en el campo de la medicina. Es médico cirujano y partero de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit. La doctora Gómez es especialista en ginecología y obstetricia en el Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS. Cuenta con una subespecialidad en urología ginecológica en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco-Obstetricia número 23 Dr. Ignacio Morones Prieto, IMSS. Es miembro destacado del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica. La doctora Gómez ha dejado su huella en diversas instituciones, incluyendo el Hospital Moscati en Juriquilla, siendo un ejercicio privado, y el Hospital General Regional número 2, El Marqués, Querétaro. En conclusión, la doctora Gladys Janet Gómez González es un faro de inspiración en el ámbito médico. Un verdadero referente que fusiona conocimiento, experiencia y empatía. Bienvenida. Buenos días, soy la doctora Gladys Gómez. Agradezco al comité organizador la invitación a este importante evento para hablarles de un tema muy importante en la población femenina, que es un tema común, pues vamos a ver los porcentajes en los cuales se presentan. Hablaremos de incontinencia urinaria. Estos son los puntos que vamos a tratar durante esta charla. Hablaremos de la definición, la epidemiología y de aquí la importancia de por qué hablar de este tema en este importante congreso. Conoceremos los factores de riesgo de todas las pacientes que se van a presentar en nuestra consulta y conoceremos los tipos de incontinencia, que esto es vital para establecer un diagnóstico certero y posterior un tratamiento adecuado y oportuno a cada una de las pacientes que llegan a consulta con cada uno de nosotros. Hablaremos de incontinencia de acuerdo al establecido por la Sociedad Internacional de Continencia como la pérdida involuntaria de orina, que va a ser causada por una variedad muy amplia de factores de riesgo y que va a presentar una amplia gama de síntomas urinarios. Es importante porque esta entidad va a afectar el bienestar físico, psicológico y social de las mujeres y considera un problema social en nuestra población. ¿Por qué hablar de incontinencia urinaria? Si ustedes pueden ver, la prevalencia de incontinencia urinaria es una prevalencia muy alta. En diferentes estudios y en diferentes bibliografías se han reportado una prevalencia que puede ir más del 30%, es decir, una de cada 3 pacientes puede presentar incontinencia a lo largo de su vida. Sin embargo, podemos observar que esta puede encontrarse en una mayor prevalencia conforme aumenta la edad. Podemos ver en esta tabla que a mayor edad, mayor prevalencia de incontinencia urinaria. Incluso vamos a ver resultados de algunos estudios donde la prevalencia puede ser mayor al 50%. Incluso hay un estudio mexicano donde nos dice que puede ser incluso aún más en pacientes en estado de hipoestatonismo. Este es un gráfico que me parece importante que podamos observar de manera donde vemos los diferentes tipos de incontinencia y también podemos observar la misma entidad que a medida que aumenta la edad van a presentarse con mayor prevalencia los diferentes tipos de incontinencia. Esta es una comparación donde se observan los grupos de hombres y mujeres, pero presenta la misma distribución. Sabemos que es más prevalente en el grupo de mujeres la incontinencia urinaria en sus diferentes tipos. Sin embargo, también podemos observar que conforme aumenta la edad, aumenta la prevalencia de incontinencia urinaria. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que a pesar de ser un problema social, un problema común, solo el 45% de las mujeres van a buscar atención.
Y aquí radica la importancia del médico en la evaluación en cualquier nivel de atención para ir a la búsqueda de los factores de riesgo e interrogar de manera dirigida los síntomas de incontinencia urinaria. Este fue un estudio que se realizó en nuestro país donde se incluyeron pacientes mayores de 60 años y podemos ver lo impactante o la prevalencia tan alta de incontinencia urinaria en nuestro país. Existen múltiples factores de riesgo para la aparición de incontinencia urinaria, dentro de los que tenemos el embarazo, la paridad o la multiparidad, los factores obstétricos como la macrosomía o un periodo exclusivo prolongado, el estado hipoestrogénico, el antecedente de una cirugía ginecológica, la obesidad, el tabaquismo, factores genéticos y los hábitos higiénico-dietéticos. Si bien muchos de estos factores no vamos a poder intervenir, sabemos que algunos otros que son factores que podemos modificar y que es importante que le hagamos énfasis a nuestras pacientes. Por ejemplo, la obesidad se ha relacionado con la presencia de incontinencia desde con un factor de riesgo de 1.8 veces más que una paciente que no presenta obesidad. Lo es de esta manera también el tabaquismo. Por eso es importante mencionarles a nuestras pacientes el control del peso y definitivamente quitar el tabaquismo que no nos beneficia de ninguna manera. Sin embargo, estos no son los únicos factores de riesgo que existen. Hay diferentes autores que nos mencionan y los agrupan en diferentes maneras, como predisponentes, incitantes, promotores, descompensadores, los que van a generar finalmente una función anormal en los síntomas de incontinencia. La clasificación es muy importante para poder otorgar un tratamiento dirigido a la paciente. Principalmente existen tres tipos de incontinencia: la incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia y cuando coexisten, incontinencia urinaria mixta. Es importante identificar qué tipo de incontinencia presenta la paciente porque no requieren el mismo tipo de tratamiento. Hay tratamientos que son farmacológicos y tratamientos que son quirúrgicos y hay que identificar a nuestro paciente de manera adecuada para saber qué podemos ofrecerle y esto es importante desde la primera evaluación en cualquier nivel de atención. Sin embargo, tenemos que considerar que no son los únicos tipos de incontinencia que existen. Existen diferentes subtipos, pero nos vamos a enfocar en los tres principales, que son los que representan una prevalencia más alta en nuestra población. El diagnóstico se va a realizar, hay dos pilares importantes. El más importante que vamos a hacer es la evaluación básica en el consultorio, que está al alcance de todos, y esta es la evaluación primordial. Y de hecho hay pacientes que tan solo con una evaluación en consultorio se van a ver beneficiadas y no requerir alguna evaluación inicial. Sin embargo, es importante que conozcamos que existen pacientes las cuales tenemos que realizarles algún tipo de valoración adicional, como son los estudios de urodinamia, que vamos a ver las indicaciones precisas de este tipo de estudios. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a realizar en nuestra evaluación en el consultorio? Vamos a realizar una historia clínica completa, perdón. Vamos a valorar algunos síntomas urinarios específicos de los cuales vamos a hablar en un momento. El examen físico es primordial, así como en este, como en cualquier otra abordaje de alguna patología. Y es importante que valoremos la gravedad de los síntomas. La gravedad de los síntomas, existen múltiples cuestionarios validados que están al alcance de todos, que son importantes para ver el objetivo de tratamiento de la paciente, la severidad o la respuesta del tratamiento que otorguemos. Pero una parte muy importante es que una vez que llega nuestra paciente, nos refiere síntomas de incontinencia, independientemente del tipo de incontinencia que refiera, que tenemos que descartar la infección o detectar la infección del tracto urinario. Esto mediante un examen general de orina o idealmente con un urocultivo. Es importante realizar un interrogatorio dirigido donde vamos a valorar el dictámero de la paciente, es decir, el número de ocasiones que la paciente va a miccionar. Y esto lo vamos a representar de manera gráfica en la historia clínica. Vamos a poner el número de veces que va durante el día, es decir, una paciente normal puede ir alrededor de 6 veces al baño durante el día y durante la noche lo ideal es que se levante de 0 a 1 vez. Esto es un dictamen, entonces al lado izquierdo vamos a poner el número de ocasiones en las que va durante el día y en el lado derecho el número de ocasiones durante la noche.
Hay que interrogar adecuadamente sobre la caracterización de los síntomas de incontinencia para diferenciar entre una incontinencia de urgencia, entre una incontinencia urinaria de esfuerzo o si existen ambos tipos de incontinencia, la duración de los síntomas, los eventos que precipitan que tenga este tipo de accidentes, la ingesta de líquidos que es súper importante y que no vamos a pasar por alto, recomendando que la ingesta máxima sea de 2.5 litros al día, así como la frecuencia de aparición del tipo de accidentes y qué tanto impacta en las actividades de la vida diaria. Podemos observar que el primer dictámero que les presento es un dictámero alterado. Vemos que nuestra paciente tiene frecuencia, tiene nocturia y también podemos observar, aunque este se ve sustancialmente alterado, este dictámero que lo vimos con números reducidos también es un dictámero alterado. Por lo tanto, debemos saber que la frecuencia con la que normalmente debe presentarse nuestro paciente es esta, incluso de 0 a 1 durante la noche. También es importante interrogar todos los síntomas de almacenamiento que presenta nuestra paciente, como frecuencia, urgencia, nocturia, los datos de incontinencia, si además de esto presenta dolor, pero no dejar de lado todos los síntomas de vaciamiento que presenta. Es decir, problemas con al momento de realizar la micción, con retardo, flujo lento, si tiene que hacer alguna maniobra facilitadora para poder terminar la micción, o si se queda con sensación de vaciado incompleto o un chorro intermitente, que son algunos de los síntomas que nos pueden hacer un diagnóstico diferencial con incontinencia urinaria. Estos son algunos de los cuestionarios validados que están al alcance de todos, en los cuales podemos valorar la gravedad de los síntomas de incontinencia, así como el impacto en la calidad de vida. Pero si identificamos una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo, valdría mucho la pena hacer uso de este cuestionario, de este índice, donde nos va a clasificar la severidad de la incontinencia urinaria de esfuerzo, donde vamos a hacer una multiplicación de la frecuencia por la cantidad. Es decir, si nuestra paciente pierde orina en relación a los esfuerzos todos los días, vamos a multiplicar 4, y si todos los días con los esfuerzos pierde un chorro pequeño, vamos a multiplicarlo por 2 y nos va a dar una incontinencia urinaria severa. ¿Por qué es importante clasificarla, interrogarla y una vez y volver a interrogar a nuestra paciente en las citas subsecuentes? Porque generalmente las incontinencias leves a moderadas pueden responder a un tratamiento conservador. No descartar que pueda haber mejoría en el caso de incontinencia severa o muy severa, sin embargo, sería muy poco probable que este tipo de incontinencias respondieran de manera adecuada a un tratamiento conservador, pero nos sirve para valorar también la respuesta al tratamiento que va a tener. Tenemos que descartar en la primera valoración si existen algunas afecciones neurológicas que pueden desencadenar o precipitar síntomas de incontinencia, así como ver el nivel de control en el caso de pacientes con diabetes mellitus, si tienen antecedentes intestinales, puesto que se han relacionado tanto la incontinencia anal como el estreñimiento con la exacerbación de síntomas de incontinencia, así como algunos otros factores neurológicos como esclerosis múltiple, el antecedente de enfermedad cerebrovascular o algunos fármacos, que esto es súper importante durante el interrogatorio, que pueden ser predisponentes para la aparición de síntomas de incontinencia. Una vez que estamos frente a nuestra paciente, a veces es un poquito complicado que de manera objetiva nos pueda decir realmente el dictámeno que presenta, los síntomas de incontinencia, la severidad y demás. Por eso podemos echar mano del diario vesical. También es un recurso que está al alcance de todos y que es la manera más precisa de saber, de poder entender la frecuencia o el número de accidentes que presenta nuestra paciente y de esta manera saber qué tratamiento tenemos que modificar, retirar, aumentar, quitar, etcétera, para valorar la respuesta. Se ha mencionado que un diario de 3 días es suficiente y es exacto como un diario de 7 días. Por lo tanto, este es súper importante que lo tomemos en consideración y pues no requiere un mayor trabajo. Entonces, esto nos va a aportar una sensibilidad y una especificidad muy elevadas para poder otorgar un tratamiento eficiente a la paciente con incontinencia urinaria.
En la evaluación de la paciente con incontinencia urinaria, como he mencionado previamente, tenemos que tener sí o sí un examen general de orina donde se descarte la presencia de síntomas de infección del tracto urinario. Si tenemos en nuestra primera evaluación una paciente con un examen general de orina o idealmente un urocutivo donde se demuestre infección del tracto urinario, hay que tratar este episodio de infección. Posteriormente, citar a nuestra paciente pasando unos días adecuados y nuevamente revalorar sobre los síntomas de incontinencia. No hay que ir y tratar con una paciente que presenta infección del tracto urinario. Una vez que nuestra paciente llegó con un examen general de orina sin datos de infección, le otorgamos un tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico no responde de manera adecuada, tenemos que, estamos obligados a valorar el volumen residual postmiccional en la consulta, porque este puede ser alguno de los padecimientos que será el motivo por el cual no responde al tratamiento farmacológico y estaremos hablando de algunas otras entidades que pueden condicionar este tipo de síntomas. Si estamos frente a una paciente que presenta síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, es importante realizar la prueba de la tos para ir a la búsqueda objetiva y de esta manera saber qué pacientes se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico para su incontinencia. Sin dejar de lado, y lo que es muy importante, la valoración del examen físico en el consultorio. Tenemos que valorar todos los compartimentos de la paciente, anterior, medio, posterior, ver que no exista algunos otros diagnósticos diferenciales que nos pueden causar síntomas parecidos a la incontinencia, como cuáles, como la presencia de un divertículo uretral. Entonces, una exploración sencilla, donde tenemos que valorar que todo esté en su lugar, que no exista alguna otra alteración anatómica que nos pudiera estar ocasionando estos síntomas, o lo que es muy frecuente también en nuestras pacientes, que exista o no la presencia de prolapso de órganos pélvicos, recordando que puede existir algo que se llama incontinencia urinaria oculta y tenemos que ir a la búsqueda de ella para tratar de manera integral a nuestra paciente. Por lo tanto, recordar que tenemos que revisar todos los compartimentos para una valoración integral. También tenemos que hacer una valoración neurológica, que esto es muy importante, donde vamos a valorar los reflejos perineales y esto nos puede hablar de del estado neurológico de la paciente. Sabemos que hasta un 10% se van a encontrar poco perceptibles o incluso no los vamos a poder ver. Sin embargo, hasta en un 10% va a ser normal. Una paciente neurológicamente íntegra no los podemos observar. Sin embargo, cuando se encuentran alterados, unilaterales, pues nos puede orientar hacia una patología neurológica. Por lo tanto, esta es parte importante de la evaluación de la paciente con incontinencia. La prueba de la tos, una vez que detectamos nuestra paciente que presenta síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, vamos a realizar esta prueba, que es una prueba muy sencilla, pero que de acuerdo a la ICS tiene una sensibilidad muy alta. Y aquí vamos a ver los tipos de pacientes que van a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿Qué implica? Implica la observación de la pérdida de orina con tos durante la maniobra de Valsalva. Si ven, es una prueba sencilla que se realiza en el consultorio, pero es una prueba objetiva. Lo que sí es importante es que tenemos que considerar que nuestra paciente tiene que tener un volumen al menos de 200 mililitros para que sea una prueba efectiva. ¿Cómo lo podemos realizar? Si tenemos a la mano un ultrasonido, podemos calcular el volumen y si no lo tenemos, podemos hacer un llenado retrógrado por medio de una sonda transuretral y instilamos 150, hay unos autores que mencionan 150 a 200 mililitros de solución y posteriormente vamos a hacer la prueba de la tos. Se le pide a la paciente que tosa de 1 a 4 veces y de esta manera vamos a ver si tiene pérdida durante la realización de esta maniobra. Esta maniobra hay que repetirla no solo la paciente en decúbito. Si la paciente no pierde orina durante la exploración, que es generalmente en el decúbito, hay que ponerla de pie y volver a interrogar o pedirle que tosa hasta en 4 ocasiones para ver si la pérdida es evidente. Si nuestra paciente no presentó pérdida en el decúbito, no presentó pérdida en la aerofestación, y la paciente me refiere, es que sí, yo en mi casa pierdo orina cuando toso, cuando cargo algo, estornudo.
pues entonces estamos obligados, no quiere decir que la paciente no tenga incontinencia urinaria de esfuerzo, estamos obligados a solicitar un estudio adicional como son los estudios urodinámicos. También en la evaluación en el consultorio vamos a valorar la movilidad uretral. Y esto no es tanto, no es para establecer un diagnóstico. Actualmente se sabe que las pacientes con hipermovilidad uretral presentan un mejor pronóstico al momento de la cirugía, pero sí es parte de la evaluación que se tiene que realizar. Una de las maneras para realizarlo es introducir un hisopo debidamente lubricado en la uretra hasta llegar a la unión uretrovesical. Una vez que llegamos a la unión uretrovesical, vamos a pedirle a nuestra paciente que puje y podemos observar la movilidad. Si es una movilidad mayor de 30 grados, estamos hablando que nuestra paciente tiene hipermovilidad uretral, pero recordando que no es un método diagnóstico, solo es un método pronóstico. ¿En qué pacientes vamos a realizar un estudio adicional? Vimos que en aquellas pacientes donde no pudimos hacer objetiva la pérdida de orina ante el estudio en el consultorio, tendríamos que hacer un estudio de urodinamia. ¿En qué otro tipo de pacientes? Pacientes que tienen antecedente de una cinta anticontinencia o cualquier procedimiento anticontinencia y que nuevamente presentan recurrencia, también estamos obligados a hacer un estudio de urodinamia, así como aquellas pacientes que solo presentan incontinencia urinaria de urgencia, que son refractarias a tratamiento médico y que no han respondido, también es importante realizar un estudio de urodinamia, así como aquellas pacientes que presentan orina residual elevada. El tratamiento va a ir desde un tratamiento conservador, un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico una vez que identificamos el tipo de incontinencia que presenta nuestra paciente. Por lo tanto, determinar la etiología y la gravedad es parte primordial en el manejo de los diferentes tipos de incontinencia. La terapia conductual siempre será el tratamiento de primera línea en todos los tipos de incontinencia. ¿Y en qué va a consistir? La paciente debe presentar una micción programada. Se le debe insistir o decir que lo normal o la frecuencia con que debemos ir al baño es cada 2 a 3 horas, como pudimos ver anteriormente en el dictamen. Esto es parte muy importante porque se insiste tanto en la terapia conductual. Si una paciente presenta síntomas de incontinencia, hace de manera adecuada la terapia conductual, presentan mejoría mayor al 50, incluso hasta el 60%. Y es algo que está al alcance de todos. Los ejercicios de piso pélvico son parte primordial también para el tratamiento de los diferentes tipos de incontinencia, para mejorar el tono del músculo elevador del ano. La dieta libre de irritantes es primordial saber qué tipos de alimentos van a condicionar o predisponer que aumenten los síntomas de urgencia e incontinencia urinaria de urgencia. Hay alimentos y bebidas que son irritantes vesicales, como cuáles, el té, el café, el refresco, los cítricos. Si identificamos a nuestra paciente con este tipo de problema, hay que orientar sobre qué alimentos hay que disminuir. El no cargar objetos pesados es muy importante y el sobrepeso, porque vemos que es un factor de riesgo que realmente impacta en la prevalencia de incontinencia urinaria, pero también es importante mencionarle a nuestra paciente que se han realizado múltiples estudios donde se ha demostrado que una disminución tan solo del 8% disminuye los síntomas de incontinencia hasta el 50%. Por lo tanto, es importante que comentemos de manera adecuada y que le quede de manera clara a nuestra paciente que la terapia conductual incluso puede evitar que requiera algún otro tipo de tratamiento, tanto farmacológico como quirúrgico, así como restringir la ingesta de líquido a 2,5 litros durante el día. El tratamiento farmacológico, una vez que le dimos oportunidad a nuestra paciente, se adecuó a la terapia conductual y no presenta respuesta, identificamos que tiene síntomas de urgencia, incontinencia urinaria de urgencia, ¿cuáles son los tratamientos que podemos otorgarle? Va desde anticolinérgicos, beta-agonistas, la aplicación de toxina botulínica tipo A y el uso de los estrógenos conjugados. Entonces, tenemos diferentes tipos de anticolinérgicos actualmente. Hay anticolinérgicos selectivos, anticolinérgicos no selectivos y los beta-agonistas como el mirabegrón. Y saber también, bueno, puse este gráfico donde podemos observar los diferentes tipos de receptores que existen en la vejiga, por lo tanto, dónde va a actuar cada uno de ellos.
y el uso de la toxina botulínica, que actualmente tiene buena respuesta. Generalmente lo reservamos una vez que nuestra paciente no responde a anticolinérgicos o algún beta-agonista. La aplicación de toxina botulínica intravesical tiene una buena respuesta también. Los estrógenos conjugados son parte importante, y esto me gustaría que nos quede claro a todos, en el tratamiento de la incontinencia urinaria, y que va a tener un impacto tanto en la incontinencia urinaria de esfuerzo como en la incontinencia urinaria de urgencias. Bueno, puse una tabla donde vienen los principales tipos de anticolinérgicos que tenemos. Generalmente estos dos, generalmente son los que están mayormente al alcance o que están en algunos cuadros básicos. Y aquí podemos ver las dosis. Los dos primeros, que son los más comunes, son anticolinérgicos no selectivos. Recordando que generalmente el apego o el poco apego que pueden tener las pacientes a este tipo de medicamentos es por la cantidad variable o alta de efectos secundarios que pueden presentar y que les son muy molestos a las pacientes, como cuáles, sequedad de boca, estreñimiento, y saber que en el caso de la oxybutinina no hay que utilizarlo en pacientes de edad avanzada porque se ha relacionado con alteraciones del estado cognitivo. Entonces, oxybutinina en pacientes de edad avanzada no. Y la tonteroína, recordar que está contraindicada en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado y en aquellas pacientes con arritmia expuesto que se ha relacionado con dosis mayores de 8 miligramos al día con un aumento del intervalo QT. Sin embargo, también tenemos los anticolinérgicos selectivos, como la delfenacina, la solifenacina, donde los efectos secundarios son un poco mejor o son mejor tolerados, mejor dicho, por las pacientes, por lo tanto, refieren un mejor apego y tienen un mejor efecto para los síntomas de incontinencia. Para considerarlo porque es muy importante, pero también tenemos el uso de los agonistas beta 3 que tienen buena respuesta, pero que están contraindicados en aquellos pacientes con hipertensión, taquicardia y que pueden ocasionar algo de cefalea y estreñimiento. Como vimos, son los tratamientos farmacológicos y quise hacer énfasis en los estrógenos conjugados con su aplicación vía local. ¿Por qué? Porque su efecto es muy importante. No, estos van a aumentar la concentración de los receptores alfa-adrenérgicos en el tercio proximal de la uretra. Va a haber un aumento del flujo sanguíneo en el plexo submucoso, recordando que hasta una tercera parte de la continencia va a estar dada por el plexo vascular en la mujer. Por lo tanto, vamos a ir a la restitución de esta, sobre todo en pacientes, o más bien en pacientes en estado de posmenopausia. Y vamos a lograr también un aumento del espesor del epitelio uretral, lo que va a aumentar la coagulación uretral en las pacientes. Pero es importante que recordemos la aplicación adecuada, las dosis adecuadas para que tenga un adecuado funcionamiento. Recordando que va a contar con una dosis de impregnación que vamos a aplicar, o decirle al paciente, se va a aplicar de 0,5 a 1 gramo por día durante 2 semanas. Entonces, esta es nuestra fase de impregnación y posteriormente la fase de mantenimiento, que va a ser de 0,5 a 1 gramo durante el día, solamente 2 veces por semana. Y esto es suficiente para que la paciente tenga una respuesta adecuada. También es importante mencionarle el tiempo en el cual vamos a encontrar los efectos de los estrógenos y no creer que es un efecto inmediato, sino que podemos encontrarlos incluso 4 a 6 semanas una vez aplicados de manera adecuada. Sin embargo, no son los únicos tratamientos que existen para la incontinencia. Hay diferentes tipos de incontinencia que son un poco difíciles de tratar y tenemos actualmente el caso de la neuromodulación, donde se va a colocar un implante que va a intervenir en las aferencias, lo que va a controlar los síntomas de incontinencia en la paciente. Actualmente es un tratamiento con una alta tasa de efectividad, donde se van a pasar 2 periodos, un periodo de prueba para ver si la paciente responde de manera adecuada al uso de este dispositivo y un periodo definitivo donde se va a colocar el implante. ¿Sí? Entonces, una de las alternativas de tratamiento. Si bien no es un tratamiento que está al alcance de todos, pues sabemos que es un tratamiento que impacta de manera considerable los síntomas de incontinencia.
Otro tipo de electroterapia a la cual podemos recurrir, que es un poco más accesible, es la estimulación del nervio tibial posterior, que también se ha demostrado que tiene una alta tasa de efectividad y es un tratamiento que puede ser pues muy cómodo para la paciente, es muy efectivo y sabemos que causa neuroplasticidad en la paciente como un efecto de memoria, lo cual va a mantenerla durante periodos considerables con el control de síntomas de incontinencia. Esto es en cuanto al caso de las pacientes con incontinencia urinaria de urgencia, síndrome de vejiga hiperactiva. Sin embargo, cuando detectamos una paciente con incontinencia, síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, que no respondieron a un tratamiento conservador, con ejercicios de piso pélvico y demás, y los hicieron de manera adecuada, en el tiempo adecuado, entonces son pacientes que van a ser candidatas a un tratamiento quirúrgico. Obviamente para esto hacemos pruebas objetivas en el consultorio, como la prueba de la tos. Si no logramos reproducir los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, entonces mediante un estudio de urodinamia. Si la paciente es candidata, principalmente existen estos dos tipos. Hay diferentes tipos de tratamientos o de cirugías antiincontinencias que se pueden realizar. Estos son algunos de los más frecuentes y de los más importantes con unas altas tasas de éxito, y uno de ellos es el abordaje retropúbico y el abordaje transobtural, donde se va a colocar una cinta mediuretral. En los dos casos, las características de las mallas son las mismas, solamente el sitio de abordaje es el importante y este tiene una alta tasa de éxito. Bueno, como conclusiones de esta plática, es importante que recordemos la alta prevalencia de incontinencia urinaria en sus diferentes tipos en nuestra población. Pudimos ver también en el estudio mexicano, donde vemos que es muy importante la identificación con factores de los factores de riesgo para ir a la búsqueda de incontinencia urinaria de urgencia y de esfuerzo y de todos los tipos. Y por lo tanto, realizar una evaluación básica en el consultorio, que es primordial y que está al alcance de todos. Sabemos que podemos favorecer mucho con el tratamiento de la paciente. Identificar siempre y tratar las infecciones del tracto urinario inferior antes de cualquier intervención quirúrgica, y esto va a ser importante para la conducta a seguir. La terapia conductual siempre será nuestro tratamiento inicial, independiente del tipo de incontinencia que tenga nuestra paciente. Y sabemos que la incontinencia, la pérdida de peso puede mejorar los síntomas de incontinencia de manera considerable. Identificar el tipo de incontinencia que presenta nuestra paciente es muy importante para poder otorgar los diferentes tipos de tratamientos que existen y, sobre todo, referir en caso de que nuestra paciente no presente respuesta al tratamiento peloton. Muchas gracias. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. You don't know me, I'm a danger to myself. I control, you don't know me, I am fading unfelt. Oh, you look worried, and maybe you should be, 'cause this is a warning that I'm throwing out. 'Cause I'm the worst player that ever would play you, to mix up sweet words with the girl's sanity. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know.